vino. Sin embargo, el pan y el vino nos habla de la salvación. Si usted se da cuenta, cuando el pueblo de Israel va a salir, está diciendo que antes de salir comieron cordero. Es decir, que cada quien reunido en sus casas. Entonces básicamente al recibir el cordero en una casa es de una manera figurativa recibir a Cristo. Y luego cruzaron las aguas y dice que en las aguas todos fueron bautizados. Y luego dice que siguieron y hubo que cruzar el desierto, aunque la Biblia habla de 5 desiertos, dificultades que se viven humanamente en medio de nuestra naturaleza. Y luego pasan a lo que es el Jordán. Pero para llegar al Jordán había que vencer al rey Og de Basán, es decir, vencer el orgullo y tener la humildad para cruzar, para llegar a la tierra de la abundancia. Es un proceso, es decir, de que nos toca que caminar a través de la fe en Cristo, pero nos toca que bregar con nosotros. Así que vamos otra vez a reconectarnos, a repasar un poquito en cuanto a lo que hemos estado hablando, porque fíjese que pensar en perfección a veces como que se nos hace bien difícil decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Si es que uno se examina y reconoce que tiene todavía necesidades. Y el vínculo de un extremo con el otro, Cristo es el camino para llegar al Padre. Pero hay obstáculos y hay que vencerlos. Amén. Entonces, está diciendo el Señor en su palabra, oramos de una vez, Padre, ruego Señor que nos des una vez más el mover de tu Espíritu, revelación, el mover del Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros. Rogamos, Señor, tu bondad, tu misericordia, que podamos estar en armonía con el Espíritu Santo y siempre mantenernos por tu bondad en la misericordia otorgada a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, que tú día a día nos auxilias, nos bendices, Señor, y nos vas formando, capacitando para vivir de una mejor manera en esta tierra y prepararnos para irnos a la tierra o al cielo, a Jerusalén celestial prometido. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces veamos acá que para continuar conectándonos con los versículos, está diciendo el Señor, Génesis 17:1, cuando Abraham, el padre de la fe, Abraham, tenía 99 años, el Señor se le apareció. Es decir, que hubo aquí es una palabra hebrea, pero si fuera palabra griega hubiera sido parousia, se le apareció. Entonces, aquí fue una cristofanía. Ahora, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios. Fue el Padre que se le apareció. Entonces, más bien es Dios apareciéndose a Abraham y dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, perdóneme, pero ya 99 años, ya estaba viejo. Aunque en aquella época vivían mucho. Pero todavía a esa edad le está diciendo que camine, que prosiga, que persevere y que sea perfecto. Y luego vemos que el Señor Jesús vuelve a pedir la perfección. Es decir, en Mateo 5:48 dice, por lo tanto, sed vosotros perfectos. Y aquí involucra al Padre. Y dice, como el Padre Celestial es perfecto, aquí involucra a nivel familiar. Y claro, yo no sé cuántos padres son acá y cómo usted se cataloga, perfecto, imperfecto o caminando sobre la perfección. Como esposo, cómo ha tratado a su esposa. Y como esposa, cómo ha tratado a su esposo y a sus hijos. Es decir, que cuando revisamos y vemos de que probablemente usted diga, míreme, casi un 98% calidad. O al rato dice mi pastor, yo creo que ni a 50 llego. Pero nos toca que digerir que es la perfección. Porque
es decir que está hablándole al padre de la fe y dice, si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. Y él caminó en un obrar de perfección, de acuerdo al llamado que Dios le hizo. Entonces, seguimos hablando en cuanto a esto. Ahora, resulta que vemos acá Dios trabajando con sus discípulos. Le habla a él a sus discípulos de ser perfectos. Pero esos son los apóstoles del Cordero. No, los apóstoles sí, del Cordero. Aparte están los apóstoles del Espíritu. Y resulta que Pablo se conecta otra vez con esto. Es decir que empieza a decir Pablo como un apóstol de Jesucristo, ya apóstol del Espíritu. Dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Él sabía que tenía comisión que hacer, pero también tenía un llamado a ser perfecto. Entonces, aquí empieza a decir, básicamente, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo que también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces entendía que habían tres cosas ahí. Él se analizó y dijo, todavía no he sido perfecto. No he alcanzado aquello a lo que el Señor me escogió. Es decir, y luego está diciendo ahí, sigo para alcanzar aquello a lo que me alcanzó, su comisión. Entonces, qué importante que se separa ahí la perfección y la comisión o el llamado que tenía. Entonces, a estas alturas, Pablo está diciendo que está necesitado. Pero, curiosamente, fíjese que cuando se está examinando esto nos encontramos con cosas muy, muy lindas. Entonces, repasando un poquito. Entonces, cuando está hablando de esta perfección, curiosamente, una de las palabras griegas que habla de perfección habla carácter completo. Fíjese. Y yo dije, entonces ahí está cardíaco, porque en el carácter, ¿cómo usted está? Mire, pastor, más o menos 2 que 3 tirando a regular, dirá usted, o saber cómo. Pero resulta que carácter tenemos todos. Entonces me toca que dejarme procesar en cuanto al carácter. No sé si anoté aquí esta palabra, pero si no, en la próxima semana será. Pero hemos hablado de algunos puntos de la perfección, dentro de lo que hemos estado tratando de analizar. Y dentro de lo que hemos tratado de analizar, estamos hablando de que la primera vez que vimos habla de integridad. Una persona perfecta, es decir que como que hay varias subáreas de la perfección. Le decía, es como una naranja con un montón de gajos. Es decir, le hablaba yo que hay cosas que podían que son perfectas. Este vaso, según su especie, según su modelo, quedó calidad, quedó cabal, quedó perfecto, como usted dice. Fíjese. Ahora, es decir, que nosotros somos modelos humanos. Y a ese nivel de modelo humano, Dios nos quiere llevar a la perfección. Entonces, está hablando acá que en lo que estuvimos hablando, que el que es íntegro tiene perfección. No hace trampa, no es chanchullero, íntegro. Es una persona que habla verdad, no es mentiroso. Entonces, el que está ceñido a la verdad, perfecto. En este sector, estamos hablando que también es rectitud, persona correcta, irreprochable, que no se le puede decir nada porque todo lo está haciendo bien. Entonces cuando veo yo, dice una persona, aquí habla acá de que está completa en el tipo de trabajo que hace, en el tipo de conocimiento que debe tener, en carácter. Y está diciendo acá, pues hablando de perfección, está hablando también de que es una persona que se esfuerza, se sacrifica, que consume su sacrificio, es un adorador. Hemos estado tratando de ver acá, es un sacrificio completo, un sacrificio quemado. Es un atributo de humo que se presenta, hablando de alabanza, adoración. Estamos hablando que es una persona gentil.
Y cuando habla de gentilidad es una persona que es cortés, no de apellido, no, cortesía, cortés. Está hablando acá que es atento. Entonces aquí usted va a decir, mire, yo atento, viera usted que yo soy bien cortés. Yo soy bien atento, estoy atento a prestarme a servir con amabilidad, educado. Es decir, que el que es educado está diciendo que es perfecto. Entonces está diciendo acá que es una persona que se deja querer. Lo aman. Y qué rico sentirse amado. Es una persona sosegada. Es tranquilo, tranquila. Es decir, habla de estos puntos tan interesantes. Es decir, que está hablando de una persona que es pacífica. También está diciendo acá que, hablando ya en una palabra griega, que es una persona que está completa. Es decir, termina lo que empieza, su trabajo lo termina. Es decir, que no son la gente del futuro. Porque hay gente que es la gente del futuro. Todo lo deja para mañana, pero mañana nunca llega. Mañana, dice. Y el día siguiente, mañana otra vez. Es decir, que es importante que uno sea serio en lo que está haciendo y terminar lo que uno ha empezado. Está hablando de detalles humanos en cuanto a perfección. Entonces, cuando te está pidiendo perfección, el Señor te está pidiendo cosas humanas. No te está pidiendo algo que no puedas. Pero está diciendo Dios que sí puedes. Y recuerde que nos dejó la misericordia. A través de Cristo todas nuestras faltas son perdonadas. ¿Cuántos creen en el sacrificio de Cristo? Le da ese aplauso fuerte. Por medio de Él perdona los pecados. Pero nos dejó también al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad y nos recuerde las cosas que Él dijo. Y resulta que para eso están los mensajes que trae el Señor a través de distintos siervos. Y cuando uno pues toma quizás su papelito ahí, dice, esto más o menos. Pero uno va más o menos evaluando cómo va prosperando. Yo creo que después de algunos años ya hemos cambiado. Amén. ¿Qué opina usted? ¿O sigue siendo el mismito cuando llegó al Señor? O viera que después de que estoy en el Señor ya no son menos las faltas, ya menos los enojos. Estoy mejorando. Ahora ya leo, viera que busco que se me quede la palabra, llevarla al conocimiento. Entonces, sin embargo, también aquí está hablando de este punto de carácter. Hermano, y para eso se necesita un dote del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Es decir, que uno sea dueño de sí mismo y que aunque las cosas puedes enojarte, pero que no digas nada. Si cuando uno se enoja dice las cosas, ya se puso mal. Amén. Entonces, es decir que vea la calificación humana. Aquí te está hablando que te perdonen los pecados, no te costó nada. Quien pagó el precio fue Cristo. Amén. Es decir, que lo que nos va a costar a nosotros es someter nuestra vida en obediencia a Dios. Y ahí nos toca que bregar. Y definitivamente Dios no te va a pedir algo que no puedes. Te va a pedir algo que sí puedes. Y que tú tienes que ser consciente de cómo estás viviendo. Es decir, que la perfección habla de vida, habla de conducta. Ahora, entonces, viendo esos detalles que estuvimos hablando la semana pasada, agreguemos algo más. ¿Está dispuesto? Ahora, entonces, tratemos de ver qué dice el Señor. Entonces, dice Hebreos 12:22. Y aquí está hablando del perfeccionamiento del Espíritu. Es decir, que como que gente terminó un nivel aquí en la tierra y se va a Jerusalén celestial y entra a otro proceso, ya a nivel celeste en su espíritu. Entonces dice el verso aquí en Hebreos 12:22 y 23, Reina Valera actualizada. Os habéis acercado al monte de Sión. Muy bien, monte de Sión es lugar de alabanza, lugar de adoración. Usted es un adorador. Amén.
Le gusta alabar, le gusta honrar a Dios, le gusta gritar lo maravilloso que Él ha sido con usted y cómo Dios en su gran bondad lo bendice, Él lo auxilia y está a favor de usted. Entonces es nuestra manera de expresar al Señor. Ahora, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén celestial. Se está acercando, se está acercando. Y un día vamos a morar ahí. Pero dice, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están escritos en los cielos. Y se están acercando a Dios, que es juez de todos. Es decir, que nos juzga a vivos y muertos es Dios. Y luego está diciendo ahí a los espíritus de gente que fue justificada, a los espíritus de los justos. Aquí ya se encuentran en otro nivel de perfección. Algunas Biblias dicen en perfeccionamiento. Mire, pues por eso le digo que hay necesidad de perfección del espíritu. Hay necesidad de perfección de nuestra alma. Y ahí están nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo nuestro sentir emocional y nuestro cuerpo. Pero el cuerpo, usted no tiene problema, porque el que le va a dar un cuerpo nuevo es el Señor. Que dice que aunque este tabernáculo, este cuerpo se envejezca, se deshaga, tenemos uno nuevo que es inmortal, hecho por las manos de Dios, un cuerpo eterno. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces nos toca que bregar a nivel de nuestro espíritu, para tener nuestro espíritu con una buena relación con el Espíritu de Dios. Nos toca que bregar con nuestra alma. Y nuestra alma a veces es cardiacona. Amén. La mía pues. Y la vuestra. Entonces, básicamente ahí es donde estamos trabajando. Y nos cuesta. Pablo decía, qué miserable soy yo. ¿Quién me va a librar? ¿De qué? De este cuerpo. De bajeza, decía. Él tenía problemas, batallas humanas en su carne. Entonces, y siendo un hombre de Dios. Ahora, entonces acá está diciendo perfección, pero curiosamente a esta perfección está hablando de un detalle en cuanto a esta perfección espiritual. Y está diciendo que este nivel de perfección es la palabra teleo, una palabra griega, que es una persona que logró completar, logró que se consumiera, se arreglara su carácter. Carácter aprobado. Entonces, no puede decir, no, usted es que yo así nací y así me muero. No, Señor, usted es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y el Señor está para ayudarte y para perfeccionar esa obra, media vez tú te dejes. Le das aplauso fuerte al Señor, es decir que estamos trabajando en eso. Entonces quiere decir que una de las cosas, otro nivel de perfección, es tu carácter. Carácter aprobado. ¿Cómo está usted su carácter? No todos a la vez, por favor. Es decir que aquí todos estamos bregando. Señor, auxíliame, Señor, en este carácter, porque, pero qué bueno que, mire, los años no son vanos. Si estamos en el Señor, vamos aprendiendo a morir y que Cristo viva en nosotros. No estamos bregando ahí que el Señor nos auxilie, pero entonces cuando yo veo ese detalle, está hablando, solo enfoca este nivel de perfección en carácter completo. Es decir, que ya, check. Cuando venga el Espíritu, dice, perfecto, le dice. Esta calidad. Es una palabra hebrea. Entonces, es decir, que llegó a su madurez, a su sazón, el carácter. Esposas, ¿cómo está su carácter? Esposos, amados hombres, amadas mujeres. Hubiera usted, pastor, que mi carácter media vez no me molesten. Calidad. Pues miren, los sufrimientos de esta tierra no se pueden comparar. Entonces hay sufrimientos,
con las glorias que están por venir. Le das aplausos. Entonces tenemos que echarle ganas. Tenemos que esforzarnos para que se cumpla esa obra. Si no, hay quienes que los van a terminar de cocinar aquí en la tribulación, para que ahí den la talla. Pues mejor no, ¿verdad? Mejor antes. Amén. Así que cuando usted sirve comida, que no se vea como un platillo volador. No, que así como las señoras de aquella época, sí, mi señor, le dice al esposo. Santo. Y también el hombre tiene, bueno, aquí resulta que a nivel familiar tenemos que buscar que el Señor nos auxilie en esta tarea. Es decir, por eso es tan importante que cada día tomamos nuestra cruz y ¿qué? Y morir y seguir a Cristo. Esa es nuestra tarea. Ahora, entonces, es decir de que estamos caminando en cuanto a lo que a Dios le agrada. Ahora, entonces, dice algo aquí tan interesante. Tan interesante. Mire, dice Salmo 37, 37. 37. Hombre perfecto y observa al recto. Pero aquí está hablando, Dios mira al hombre perfecto y observa al recto. Entonces quiere decir perfectos, y hay quienes los miran, no, está bien, es recto, correcto. Dios los ve. Y luego dice, porque para ellos hay un porvenir dichoso. Es decir, si estás caminando en esa perfección, lo que puedes esperar, grandes bendiciones de Dios. Es decir, que tienen un futuro bueno. Y él y su casa van a ser bendecidos. Es decir, que tú como padre estás conquistando bendiciones para tus hijos. Amén. Vale la pena tu esfuerzo. Es decir, que lo que hagas va a repercutir en tu vida, en tu futuro, y va a repercutir con tu familia. Ahora, dice Dios, hay un porvenir dichoso para este hombre. Para estos, quienes les gusta buscar la paz. Entonces resulta que aquí hay dos características, pues, perfecto o recto. Más pacífico. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. No de aquellos que dicen paz, paz, no, eso no. Es de los que buscan paz. De repente la cosa y usted dice paz, pero su tono de voz, la palabra blanda, apacigua la ira. Entonces, pero cuando paz, no, tampoco. No, es decir que tiene que ver con el carácter. Pero está diciendo Dios en cuanto a eso, y dice la Biblia al día, observa Dios a los que son íntegros. Entonces está hablando de la integridad como perfección. Y está observando a los rectos, porque hay un porvenir a quienes buscan la paz. Entonces, que el Señor nos ayude a ser hombres de paz. Amén. Maridos de paz. No que entran con los guantes puestos a la casa, no. Paz. Mujeres de paz, íntegras, rectos. Pues antes eso no lo éramos usted. Perdónenme, pero íntegro. Yo era chanchullero. Yo hacía trampa. Yo me robaba las sandías ahí en la feria. Que yo soy de pueblo. Fíjese, hasta cortábamos el nylon que ponía y a sacar la sandía y a comer sandía. Yo ya me arrepentí. Y muchas veces me arrepentí. O sea, perdóname, me acuerdo cuando mi hermano, que era pastor, se ponía, yo me ponía a hablarle al vendedor y él jalaba un mango para la bolsa y uno para él y uno para mí. Bueno, ya no. Gracias a Dios, aquí no hay donde robar sandía de todas maneras. Bueno, entonces, es decir, integridad y ser recto.
Amén. Ahora, dice Dios en su palabra tan linda, dice en el Salmo 138, está diciendo: Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuántos esperan que Dios cumpla su propósito? Pero curiosamente, cuando está hablando de ese propósito, está hablando Jehová. Se lo interpreto de esta manera, como dice el hebreo. Entonces dice: Jehová cumplirá el perfeccionamiento en mí. Lo está diciendo David. David lo entendió y lo dice el Nuevo Testamento: el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Pero está diciendo: en mí, tus misericordias para siempre. Por favor, no desampares esta obra que está en tus manos. ¿Cuántos están en las manos de Dios? No desampares lo que estás haciendo. Mire, si el Señor no hace, la verdad que no logramos hacer nada. Pero está hablando de un perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento es otro perfeccionamiento. Le he dicho que hay varios niveles de perfeccionamiento. Y aquí está utilizando otra variante hebrea para hablar de perfección. Es decir, utiliza la palabra gamar. Es decir, que Dios termine, en el sentido de que se complete, que se favorezca. Entonces hay una labor en tu espíritu que Dios va a trabajar, pero hay una labor en tu alma que te toca que trabajar a ti. En obediencia a la verdad habéis hecho salvas vuestras almas. Eso dijo el apóstol Pedro. Entonces dice: Dios está trabajando con mi espíritu, trabajando, y me va a meter al monte de Dios, a Jerusalén celestial, para continuar el perfeccionamiento de mi espíritu. Pero a mí me toca que poner mi alma y mire, me toca que dormir bien para no levantarme con el pie izquierdo. Usted cuando se levanta desvelado, ¿qué tal es? No, mira, pastor, así calidad, como un motor nuevo, tranquilo. Pero como que a veces altera, al menos algunos, pues, la desvelada los altera. Por eso no se quede ahí navegando en las redes. No, pastor, mi desvelo es clamor y oración. Pues gloria a Dios. Entonces, con mayor razón, su carácter tiene que estar bien. Ese amén está cardíaco. Mire, pastor, lo que pasa que yo no sé, fíjese que pensar en el futuro, pensar en tantas cosas me quita el sueño. No, usted ponga toda su carga en Cristo y descanse, repose en el Señor, porque usted está poniendo una mínima parte. Mire, Cristo pagó el precio de tu salvación. Es decir, que Él pagó para que tú seas salvo y no te vas al infierno. Porque definitivamente entendemos que está escrito que el hombre viva una vez y luego venga el juicio. El Espíritu vuelva a Dios que lo dio y lo clasifique y lo ponga donde le toca que ir. Pero entonces Dios está haciendo una labor, propició a Cristo, sigue trabajando, nos da el Espíritu Santo para seguir trabajando en nosotros, pero a nosotros nos toca que obedecer. Obediencia. ¿Y qué dijo el Señor? Que le complace más la obediencia que el sacrificio. Obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá de Dios? No, hombre, pero si está seguro que diga así: mire, pastor, la verdad que estoy tratando. Mejor le cambio la pregunta: ¿cuántos están tratando de ser obedientes? Ya ese aplauso. ¿Cuántos están? Señor, ahí voy, Señor. Quizás nos pase como aquel que lo mandaron y le dijo: no voy. Y le dijeron al otro: ve si voy. Y resulta que el que dijo que iba, no fue. Y que el que dijo que no, dijo, pues dijo: no, mejor sí. Entonces, vamos tratando de agradar a Dios. Entonces, Señor nos ayude. Y necesitamos, ¿cuántos? Al menos yo necesito la intervención de Dios, que cumpla esa perfección en mí, ese propósito que Él tiene con mi vida, ese propósito que tiene con tu vida. Que alcances saqueo para lo que Dios te escogió, que alcances saqueo para lo que Dios te llamó. Amén. Y militar en fe, como Abraham.
camina, sí, creyéndole a Dios, sé perfecto, sí, ahí voy, decía él. Ahí voy, Señor, tratando de agradarte. Ahora, ¿cuántos son corderos acá? Mire, cuando estamos hablando de cordero, ya estamos hablando de alguien que está en un nivel de autoridad. ¿Cuántas corderitas hay? Amén. Aquí está hablando, mire, al que más se le da, ¿qué pasa? Más se le demanda. Entonces resulta que hay un nivel de perfección que le piden a los que van perseverando. Pero resulta que cuando Dios te llama a ser cordero, te pide más. El cordero era una ofrenda presentada en el altar para sacrificio. Es decir, mira, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y por qué le digo? Porque resulta que la Biblia dice en Éxodo. La Biblia está diciendo en Éxodo algo tan interesante. Dice Éxodo 12:5. El cordero, ¿qué dice? Será un macho sin defecto. Y la palabra sin defecto habla perfecto. Es decir, completo, correcto. Entonces, dice acá, de un año lo apartaréis de entre las ovejas y entre las cabras. Entonces es cordero, no es oveja ni cabra, es cordero, es cordera. Entonces quiere decir que alcanzó otro nivel y ya está listo para ser sacrificado. Listo para rendir su vida en adoración a Dios, en gratitud a Dios. Ahora, cuando habla acá de este nivel ministerial o de servicio ministerial, está hablando de otro nivel de perfección. Está hablando de la perfección también. Servidores. Servidores, está diciendo una persona que es íntegra y que vive en la verdad. Y que es inocente, es decir, que ella no ha metido su vida en otras cosas, en otros negocios, no, que es inocente. No lo pueden culpar, no es inocente. Es decir, que es como que uno someterse uno mismo a una disciplina de buscar agradar a Dios. De buscar, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero no mirar ni para allá, ni mirar para allá. Señor, yo quiero poner la vista en ti, no quiero poner la vista en nadie, yo quiero caminar correctamente, Señor, quiero terminar bien mi carrera. Pero está hablando, es decir, de irreprochable. Es decir, que no le tienen que estar diciendo cosas, lo que está haciendo lo está haciendo bien. Es una persona que está llena de bondad, bondadoso. Entonces quiere decir que el cordero, el líder, el servidor, es una persona ¿cómo? Bondadosa. Ese amén está tan fuerte, fíjese. Bondadoso. Y está diciendo ahí que su vida moral es correcta. Es decir, su moral en corrección y vive en un estado sin culpa. Quiere decir que está tratando de vivir al día, y si falló, busca y se arrepiente. Pero lo cardíaco, hermano, que uno falle y que se aguante un montón de tiempo y uno así está haciendo cosas que no están bien y aún está sirviendo. No, uno tiene que estar, el vaso tiene que buscar servir limpio. Amén. Para ser un vaso santificado y útil para la obra de Dios. Le da ese aplauso, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Entonces, yo estoy buscando agradar, estoy buscando la perfección. Es decir, estamos perseverando y sabiendo que Dios es bueno. Yo puedo decir con todo mi corazón, Dios es bueno. A pesar de todo, porque mire, cuando Él me agarró, pues definitivamente estaba destartalado. Y usted también. Pero viene Dios y nos agarra con todos nuestros defectos. Y empieza a trabajar. Y el trabajo de Dios no es en vano. Ese ahí va el Señor trabajando. Y de repente dice,
Ese aplauso fuerte al Señor. Quiere dar el aplauso, déselo fuerte. A estas alturas resulta que la gente empieza a verlo. Dice, ¿no te has dado cuenta fulano tal? Sí, está muy bonito, está perseverando, está muy calidad, está obediente, muy servicial, muy bondadoso. No va a decir, no pastor, yo como ya estoy viejo, ya soy de los jefes. No, los viejos deben servir más. Cristo, el mayor, dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Amén. Entonces nos toca a nosotros como corderos ser servidores. Y no estás esperando que te aplauda el hombre o que te dé una tu palmadita. No, tú sabes que la recompensa viene de Dios. Que tú lo que hagas, quien te lo premia es Dios y Él no se olvida de nada. Y tú debes de entender que entonces ya no eres oveja, mucho menos cabra. Aunque por ahí vi una oveja usted que parecía ninja, hombre, corrió una pared y atarle al pastor, fíjese usted. Pues me la enseñaron. Yo dije, estas ovejitas son cardíacas, las de ahí, pero las de aquí de la iglesia son calidad. Amén. Puras ovejas neoyorquinas. Ahora, entonces, dice Dios, fíjese, vayamos al apóstol Juan. Y está diciendo el apóstol Juan algo tan interesante. Y dice, como el Padre me ha amado, está hablando de Cristo, así también yo os he amado, es amor. Y luego dice, permanezcan. ¿Dónde hay que permanecer? En el amor. Entonces es otra actitud. Amoroso. Amorosa. Amor ágape. Amor, hay varios, hay como 17 niveles de amor, pero pongamos el amor ágape, que es el espiritual. El amor filial, de amigos. Y los que están casados, ¿cuántos casados hay? Amor eros. Ya, ahí usted mire cómo sale. Pero ya es usted en su casa, con su esposa. Ahora, entonces está diciendo acá, si aparte de que ustedes son amorosos, guardan mi palabra. Está diciendo, guardan mis mandamientos. Entonces, porque guardan, quiere decir que amor va relacionado con obediencia de palabra en el Señor. El que me dice que me ama, mi palabra guarda. Entonces, está diciendo, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Cristo obediente al mandamiento. Entonces está diciendo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Leo el verso 11, aquí se pone bien interesante porque resulta que Cristo empieza a hablar del detalle que me llama la atención. Y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? El gozo del Señor mi fuerza es. Pero luego dice que vuestro gozo, aquí se pone cardíaco usted. ¿Cómo quiere que seas en ese gozo? Perfecto. Es decir, que seas gozo. Pero gozo. Que a Dios le agrada. Dice, no, ese gozo que cargas no es fingido. Ese gozo que tienes es verdadero. Y qué lindo cuando usted pasa más gozoso que empurrado. No champurrado, no, empurrado, molesto. ¿Y por qué anda molesto? No sé, pero anda buscando con quién me desquito. No, tampoco. Es decir que uno tiene que buscar estar con gozo. Y cuando algo le quiere quitar el gozo, reprenda al Señor. El Señor me ha dado un gozo y el gozo del Señor eterno es. Le das aplauso fuerte y no va a mantener mi gozo.
mi alegría, a pesar de las dificultades. ¿Qué dice Pablo en la cárcel? Estad gozosos. ¿Y él en la cárcel? Pablo, la verdad que tenía en gozo, estaba perfecto. Quiere decir que usted puede estar pasando dificultades, pero puede mantener su gozo. Amén. Quizás hoy no le dieron desayuno, pero anda contento. Mire, pastor, la verdad que hasta se pasaron. Me dieron mucho que comer, pues gloria a Dios. Pero resulta que aquí está hablando de un gozo perfecto. Entonces aquí está utilizando unas palabras interesantes. Sencillamente es una palabra griega que está hablando de está repleto. Es decir, que es una llenura. Es decir, que este tipo pleoro está hablando de una perfección donde está repleto, donde usted difunde. Es decir, que de usted sale gozo, una vida satisfecha. Estás completo, eres feliz haciendo una tarea, estás lleno, estás cumpliendo un gozo, lleno de gozo, lleno de alegría. El gozo en el Señor nuestra fuerza es. Entonces quiere decir que Dios quiere que tú seas gozoso. Dios quiere que tú vivas en paz. Eso es perfección. Dios quiere que vivas en alegría, sí. Es decir, disfruta la vida cada día, cada oportunidad. Disfruta con nosotros, alégrate, gózate. Y cuando estás celebrándole fiesta al Señor, lleno de alegría, lleno de gozo. Ahora, el problema es cuando no hablan o le hablan a uno. Entonces es otro nivel de perfección, cómo hablas. Estamos hablando del amor, estamos hablando de las características del gozo. Estamos hablando de características de la perfección. Pero ¿cómo hablas? Mire, pastor, fíjese que yo hablo en estilacho catracho. Hablo en estilacho boricua, como usted donde sea. Está bueno, pero no insultas, no expresas enojo. No, porque tengo gozo, pastor. Entonces, yo no cargo dos fuentes, agua dulce y agua amarga. No, pastor. Entonces, dice Santiago. Algunos dicen que Santiago era hermano Jesús, maybe. Puede que sí. Pero dice este apóstol algo interesante. Dice el 3:2 de Santiago, porque todos tropezamos de muchas maneras. Es decir, que nos equivocamos. Y estuvimos hablando de error, nos equivocamos. Pero dice ahí un detalle. Lo enfoca. Fallamos sí, de muchas maneras. Mire, fallamos. Pero yo no fallo en las mismas faltas que tuve antes. Ahora son nuevas. No, pues está bueno. Es decir, que no está fallando en lo que antes fallaba. Pero dice ahí, si alguno no tropieza cuando habla con lo que está diciendo, dice ahí, este hombre es perfecto. Perfecto. Señor, nos ayude a circuncidar bien los oídos, a retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, llegó algo que no era bueno, fue chela. Llegó algo que me bendice, lo dejo. Me toca que aprender a filtrar lo que oigo. Te dijeron feo. Gloria a Dios, dice usted. Yo, así me hizo el Señor. Y lo feo tiene su bonito. Entonces, está bueno. Pero dice la Biblia que hay gente que es tan hermosa, que tiene malas actitudes. Dice, es como una perla en el hocico de un cerdo.
Entonces la hermosura no es tan... Y vana es la belleza, vana la hermosura, pero la mujer que obedece y honra a Dios es digno de ser alabada. Le da ese aplauso. Entonces tu obediencia, tu actitud delante de Dios. Ahora, aquí utiliza la palabra teleios. Dice, es capaz de refrenar su cuerpo. Habla de dominio propio. El otro día yo le conté que tengo una perrita que es media contestona. Y es chapina, hombre. Allá nos la trajimos. Pero le dice uno algo y le ladra a uno y como que estuviera reclamando también. Y la estoy evangelizando. Pero que el Señor nos ayude no es que, pastor, a mí me enseñaron que uno me deje de nadie. No, es que no es eso. Tú eres un seguidor de paz. De eso hablamos. Entonces, más bien, dominio propio, Señor, ayúdame para no hablar lo que no debo. Al menos dijo Job, yo hablaba de lo que no sabía. Tampoco hay que hablar de lo que uno no sabe. Lo que yo no puedo me lo invento. Tampoco, porque tampoco es inventor uno. Al rato pues en algo. Entonces aquí está hablando de otra imperfección. Ahora, es decir, el hablar bien. Entonces resulta que cuando yo estoy viendo los diferentes niveles de perfección, lo que estoy viendo que Dios lo que está haciendo, modelando un hombre correcto. Actitudes. La perfección es actitudes en diversas áreas, diferente, perfecto, carácter, amor, perfecto, obediente, perfecto. Hay un montón de perfecciones. Ahora, dice, os saluda Epafras, Colosenses 4:12, el cual es uno de los vuestros. Dice otra versión, es un paisano de ustedes. De esta versión dice también, vuestro paisano. Y dice que es un siervo, ¿cómo? Fiel. Yo quisiera que así me dijese, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fidelidad al Señor. Amén. Entonces, está diciendo, siervo fiel, ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo fue llamado para ser fiel al Señor, siempre dispuesto para orar. Ese amén estuvo bien sonoro. Este sí era cardíaco, porque dice que era íntegro y guerreaba en oración. Está diciendo, siempre disponible, solícito para rogar, orar por vosotros en sus oraciones para que seáis perfectos. Entonces resulta que no miraba imperfección en otros. Le decía, Señor, por favor, ayúdalo, Señor. Ayúdame a Tenchita, Señor, que se perfeccione. A un Pancho también, Señor, por favor. Al pastor que está mero difícil de tratar, también, Señor, ayúdalo. Y oraba por todos. A las de hombres fieles y cañones para orar. Platicaban con Dios, Señor, por favor, te recomiendo a fulano y tal. Señor, bendícelo, tiene dificultades. Es decir, que personas que oran. Amén. Entonces está diciendo acá, vea, ruego por vosotros en oraciones para que seáis perfectos. Otra vez utiliza la palabra teleios. Y que conozcáis bien todo lo que quiere Dios de vosotros. Entonces su oración era, por favor, Señor, auxílialo, Señor. Te ruego, Señor, para que ellos alcancen a ser completos, ser perfectos. Y que entiendan, que conozcan qué es lo que tú quieres de él. ¿Qué es lo que tú quieres de ella? Es decir, interceder a ese nivel. Ahora, ¿cuántos padres necesitan orar para que sus hijos entiendan cuál es el plan de Dios con ellos? Sí.
Señor, por mi esposa, por favor, revélala. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y que logre accionar y dar aquello que tú le has dado. Señor, y te empieza a interceder, a orar. Amén. Y usted por su colucho, ¿verdad? Usted está ahí planchando, ¿verdad? Y le pone manos. Señor, por favor, a este colocho, por favor. Por favor, te lo encargo, Señor. Ayúdalo. Sabes que a veces se enoja de vez en diario, pero ayúdalo. No quiero que le ponga la plancha caliente. Ojalá que pudiera hacerte esto. No, esta persona ya cambió. Es buena esposa. Amén. Entonces, ahora, porque se conozca, Señor, revela cuál es el plan, Señor, que pueda haber luzazos que muestren cuál es tu deseo. Bueno, pero resulta que esta palabra que le estoy diciendo está cardíaca, fíjese. ¿Cuántos son pacientes? Señor, yo te ruego y no me canso de rogarte. No, Señor, yo lo quiero ya. No, usted tranquilo. Bienaventurados los pacientes. Pues entonces sigamos viendo acá un poquito de esto, pues. Entonces, dice acá que la paciencia. Y dice acá, y que la paciencia alcance su perfecto resultado. Perfecto resultado. Dice que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos. 2 veces habla de perfección ahí. Que seáis perfectos, seáis completos, sí, aunque os falte nada. Entonces quiere decir que la paciencia es sumamente importante. ¿Cuántos necesitan paciencia? Todos necesitamos paciencia, es parte del perfeccionamiento. Entonces cuando está hablando acá de la paciencia, está hablando de resistencia, tener aguante. Hay dificultades, usted se aguanta. Hay problemas, usted se aguanta. Y usted dice, dominio propio por dentro, Señor, ayúdame, Señor, porque me dan ganas de hablar. Y si yo hablo, ¿quién me para? No, mire, entonces, es decir, Señor, ayúdame, por favor. Es decir, es resistir, aguantar, pero resulta que esta palabra dice aguantar con alegría. ¿Usted aguanta con alegría o aguanta con enojo? Esta paciencia ya está trabajada. Es una paciencia que cuando espera alegremente. Sí, Señor, que ahorita hay problemas, pero tú vas a glorificarte. Tú vas a sacar adelante la situación que hay. Entonces dice, para que seáis perfectos y seáis completos. Entonces está hablando acá algo tan interesante. La palabra que utilizamos, teleos, pero con una O, completo en varias aplicaciones. Trabajo, crecimiento, mentalidad, su manera de pensar ya es madura. Su carácter, ella ha alcanzado madurez. Entonces quiere decir que la paciencia esta va combinada con la paciencia. Entonces los que han madurado algo son pacientes. Y no pacientes de hospital, no, que pacientes, tienen paciencia. Amén. Es decir, paciencia, tranquilo. Mire, el Señor Jesús mostró la paciencia. Los hermanos, pero si quieres darte a conocer, sal ahora, vete. Y el Señor dijo, no es mi tiempo. No es mi tiempo. Él estaba esperando con paciencia. Y fue cuando Él dijo algo tan lindo, porque Él se fue a parar a la fuente y dijo, si alguien tiene sed, esa fuente pasó, que estaban celebrando, la fiesta que celebraban era cuando Dios les había dado agua de la peña de Oreb.
Y resulta que el rito que era, iban a sacar agua a la fuente de Siloé y la llevaban y la derramaban en el altar. Y eran 7 días de fiesta, en gratitud a la roca que da agua. ¿Cuántos tienen la roca? Entonces la roca se paró pacientemente. Esperó su tiempo, se paró y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí, porque como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del poder del Espíritu Santo en aquellos que habrían de recibirlo. Y es decir que los que están con llenura del Espíritu son pacientes. Amén. Los espirituales dominan a su carne. Hasta ellos solo se agarran. Quieto, no, así no. Tranquilo, dice. Tranquilo. Tranquilo, Edwin, tranquilo. Bueno, ¿cómo está con la paciencia? Mira, estamos hablando de detalles de la perfección. No le está pidiendo Dios nada que no se pueda hacer. Está hablando de cosas humanas. Está hablando de hombres que alcanzan un modelo agradable delante de Dios. Mentirosos no. Peleoneros no. No. Aunque, pues si pastor, pero viera que el Señor Jesús se enojó y volteó las mesas y a los que estaban, sí, porque estaba celebrando un culto equivocado. Estaban haciendo del templo un negocio. Y el celo de la casa del Señor lo consumía. Es cuando usted ve al Señor ahí que se puso así, pero era por cuestiones del espíritu y por lo que era dedicado a la casa, madurez. Bueno, entonces, otro versículo, y ya mire, se me está acabando el tiempo. Santo Dios. Bueno, entonces dice acá, pesa exacta. Deuteronomio 21:15. Mire, yo quiero que cuando ustedes pesen sean correctos, no hagan chiri. Me acuerdo que cuando empezaban acá en mi pueblo ponían así, pero con un dedo le hacían y no tenía que estar bien abusado, que no le estuvieran haciendo fraude a uno. Pesa exacta y justa tendrás, una medida exacta y justa tendrás para que tus días se prolonguen. Está diciendo que la obediencia, está hablando que el que honre padre y madre tiene largura de días, pero aquí hay otra promesa para largura de días. Está diciendo que Dios le da más vida a la gente que es correcta y exacta. Dice, para que tus días, ¿qué? Se prolonguen. Entonces quiere decir que obediencia a los padres, muy bien, un mandamiento con promesa, pero también si yo hago lo correcto, exacto, con promesa. Entonces está diciendo ahí, para que los días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, el Salmo 119, 96 habla, dice, aún la perfección tiene límites, pero tus mandatos no tienen límites. Es decir, que hay un límite humano. Vas a llegar hasta donde humanamente te toca que llegar. Es decir, que es perfección humana. No es el perfecto, no, es perfecto a nivel humano en distintos sectores y sí se puede. Es decir, que Dios no te está pidiendo algo que no puedas. Te dice, sé bondadoso. ¿Se puede ser bondadoso, sí o no? Sí. Nos pide detalles que sí podemos alcanzarlos. Entonces, vuelvo y con este me despido, en vista que ya llegó una hora. Mire, vamos a ver, no cambió, entonces un toque más a ver si cambia. Salmo 41:12. La Biblia del 1909 dice, en cuanto a mí, eso es individual. Ya no es fulano tal, no, yo. En cuanto a mí,
Y dice, en mi integridad me ha sustentado. Entonces él está diciendo, Señor, yo he estado viviendo una vida íntegra, correcta. Y eso tú lo ves y eso tú lo aplicas para sustentarme, para auxiliarme. Dice, y me afirmarás en tu presencia para siempre. Allah, está diciendo, mire, es un texto que está diciendo, yo estoy viviendo correctamente, íntegramente, y eso me sostiene para mantenerme en tu presencia. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo movidas que no están bien, uno en la presencia de Dios no siente nada. Uno sabe que no está bien, uno sabe que está haciendo cosas que no están agradables a Dios. Pero qué lindo cuando tú sabes que no estás tratando de hacer lo mejor posible, que estás viviendo siendo una persona íntegra, correcta delante de Dios, y eso te facilita estar en la presencia. Pero Él está diciendo que esa bendición no es solo para esta vida, sino que Él va a vivir en la presencia del Señor por toda la eternidad. Le da ese aplauso fuerte, está diciendo, esto me lleva a mí, esta perfección me lleva a mí a agradar a Dios, a honrar a Dios. Entonces, a estas alturas, parte 2, ya falta la parte 3. Estamos hablando de perfección. Entonces yo digo, Señor, tal vez se pone de pie, me ayudas, Ariel. Cuando Dios me pide perfección, me está pidiendo virtudes humanas. Me está pidiendo tipo de hombre agradable, tipo de mujer agradable. Y es algo que sí hay que ponerle nota. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que seamos perfectos. Es decir, si algo, mire, Dios dice sé perfecto, entonces tengo que ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Y si puedes, porque no estás solo, Cristo está contigo. Y el Espíritu Santo está contigo para ayudarte. Es decir, que tu principio va en ascenso, en ascenso. En ascenso vas cambiando, reparando cosas, mejorando cosas en tu vida, en tu hogar, en el trato a nivel del hogar. En tu trato, esposo, esposa, madre, padre, con los hijos. Tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Hay cosas que ellos todavía no le atinan, van a cometer errores. Ojalá no los hubieran. Y vivimos en un mundo con muchos problemas y muchas maneras de influencia del mundo. Nos toca que pelear a los nuestros. Si alcanzamos ese tipo de actitudes que expresan un nivel de hombre o mujer perfecta en distintas áreas, que podamos alcanzar eso. Que dijo Pablo, yo no lo he alcanzado, pero estoy echándole ganas. Y estoy trabajando con la perfección, dijo él, y estoy peleando porque alcance a honrar a Dios con aquello lo que Él me llamó para que lo honre. Lo había llamado Dios a un plan, a un llamado especial. Tú tienes un llamado. Tú tienes funciones diferentes, pero que paralelo a eso trabajes contigo mismo. Esa labor, Él es el alfarero, esa labor te va a bendecir a ti. Te va a evitar muchos problemas. El trabajar con tu vida te va a bendecir a nivel de tu hogar, tu familia, tus hijos. Como padres nos equivocamos. Cometemos graves errores. Por eso nos toca tener una mente abierta, lograr tener visión, qué es lo que Dios espera de nosotros, y buscar hacerlo.
Claro, tú te esfuerzas. Hay muchos acá que tienen años de trabajar, perseverar. Pero a la manera que Dios nos va abriendo el panorama en su palabra, nos va enseñando qué es lo que hay que hacer. Es someter nuestra voluntad a Dios y que nuestras actitudes vayan en relación a lo que Él espera. Quiero orar, pero antes de orar, no sé si habrá alguien que no conozca a Cristo Jesús, que quiera abrir su corazón al Señor, o si hubiera alguien que necesita reconciliarse, más creo que todos son de casa, pero no está de más llamar. Pero lo que vamos a hacer es rogar que este vaso, esta vasija, logre tener esos tesoros dentro. Esas virtudes, esas actitudes, esos cambios en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, servir, actuar con otros. Padre mío, una vez más, Señor, con gratitud por este día que nos has otorgado. Señor, que a pesar de nuestra imperfección, Señor, tú nos has ayudado, nos has auxiliado, Señor. Pero tampoco, Señor, queremos quedarnos en una estación de conformismo, sino queremos, Señor, que nuestra vida cambie, de manera que tú te agrades, Señor. Queremos vivir en obediencia y alcanzar aquello para lo que fui alcanzado, Señor. Por favor, presento mi humanidad, pido disculpas, perdón delante de ti, que tú ves detalles que yo no veo, donde te he fallado. Que pueda, Señor, honrarte. Que vaya, Señor, alcanzando perfección en distintas áreas, actitudes, cualidades de mi vida, Señor. Bendice a tus hijos. Señor, bendice a los jóvenes que están aprendiendo a vivir, que puedan tener un panorama para vivir de una manera máxima. Disfruten su vida a lo máximo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor. Una cosa hago,